Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El grupo de expertos de la ONU constató el uso de armas de fuego de alto calibre y precisión por parte de policías y civiles armados para reprimir las protestas del 2018 en Nicaragua. Fuentes creíbles refirieron la presencia de sujetos identificados como francotiradores disparando en las marchas, lo que derivó en ejecuciones extrajudiciales en contra de los manifestantes. El 30 de mayo del 2018, La ciudadanía marchó en distintas partes del país, en solidaridad con las madres de los asesinados en las protestas y sumar sus voces en la demanda de justicia. Sin embargo, nuevamente la dictadura atacó y despojó de la vida a los manifestantes. 18 nicaragüenses fueron asesinados en Managua, Estelí, Masaya y Chinandega, causando más luto a las madres en su día. Seguimos demandando el derecho a la verdad y justicia para las víctimas. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos, seguidores de Agenda Propia en Nicaragua. Hoy vamos a hablar de un tema de vital importancia para la historia de nuestro país, pero la gente que estamos viva también. La operación limpieza. Pero no nos quedamos ahí, vamos a verla frente a la resistencia ciudadana. Y para ello hemos invitado a Dulce María Porras, líder territorial de Carazo, actualmente en el exilio, y a Erickson Calero, docente de matemáticas, expreso político y desterrado por la dictadura Ortega Murillo, quien es originario de Masaya. Antes de iniciar nuestra plática, Dulce María y Erickson, vamos a compartir con ustedes y con la audiencia de Agenda Propia de Nicaragua un pequeño contexto que hemos preparado para que la ciudadanía tome en cuenta lo que estamos haciendo. En Nicaragua, las movilizaciones pacíficas y populares que iniciaron en abril de 2018 se oponían a las políticas neoliberales impulsadas por la dictadura Ortega Murillo y demandaban un cambio en la realidad del país. 7 años han pasado ya de las protestas y de la operación limpieza que organizó la dictadura 3 meses después de iniciadas las movilizaciones, en el intento de eliminarlas, asegurando que había cumplido con el deber de restablecer el orden y la libre circulación. La operación limpieza, para quitar tranques y barricadas que la población tenía en varios municipios, inició al amanecer con la participación de gran cantidad de policías y de paramilitares, civiles armados leales a Ortega. En esta acción represiva, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 20 personas fueron asesinadas. Fue una agresión sangrienta sin antecedentes. Pese a las personas fallecidas, la resistencia se mantuvo. De la actitud ciudadana de personas de diversas edades y sexos, vamos a platicar hoy en Agenda Propia con nuestras personas invitadas. Gracias, Tamara. Buenas noches, Dulce María. Buenas noches, Erickson. Bienvenidos a Agenda Propia Nicaragua. Yo quiero iniciar la plática con ustedes preguntándoles cómo surgieron los tranques, quiénes participaban en los tranques, cuál era su propósito y cómo se sostenían estos tranques. Dulce María, si querés iniciar. Sí, en el caso de Carazo, el primer tranque que se puso fue en el Colegio San José, que es la entrada entre Jinotepe y Diriamba. Entonces, pero el tranque empezó a se puso exactamente, se tomó la decisión de ponerlo exactamente el día de la masacre de la marcha del Día de las Madres, ya por lo que había sucedido. Habíamos tenido tranques que eran móviles, se ponían en la mañana y en la noche se quitaban y eso, pero
pero ya el 30 de mayo se tomó la determinación de cerrar Jinotepe y se cerró desde el San José, llegando a alcanzar más de 30 kilómetros con furgones estacionados que no se les dejaba pasar para ningún lado. ¿Quiénes Entonces, participaban? ¿Qué tipo de personas participaban? en su mayoría jóvenes, estudiantes, muchachos que pedían ayuda. ¿Cómo se sostenían? Pues con el pueblo en general salió a las calles a ayudarle. Ahí, una vez yo llegué al tranque San José y te voy a contar que salí con el estómago llenísimo. Eran barriles de picadillo que llevaban de Diriamba, otra gente llevaba nacatamales, otra gente llevaba café, otros llevaban refrescos, sándwiches. La cuestión es que se mantenía el tranque, pero cuando empezaron ya el 13 de- el 12 de junio, se dio el primer ataque armado para quitarnos del tranque San José. Mandaron turbas de ellos, pero no lo lograron. Fue un ataque armado que empezó desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la noche. Fueron casi 15 horas disparándonos, tuvimos heridos, tuvimos gente capturada, tuvimos de todo. Entonces, a los capturados, pues los intercambiamos por los capturados de ellos también. Entonces, eso les ha dolido a ellos, que nosotros hayamos intercambiado presos, porque ellos no tenían gente y los chavalos habían capturado paramilitares, y entonces se llegó a un acuerdo de intercambiarlo a través de la iglesia y de la CPDH. Entonces, pero ese día, el 12 de junio, se decidió poner tranque en todo el perímetro de Diriamba, Carazo y Dolores, con el objetivo de protegerse. La población civil los levantó. No fue que fuimos nosotros, los organizamos, no. La población civil, cuando le estaban disparando a los jóvenes y iban corriendo por las calles, cuando vos llegabas a un barrio ya había una barricada, y eso lo había puesto la población civil. Eso no fuimos nosotros a decirles, pónganlo. No, la población se movilizó. En el caso de Carazo, la población civil se volcó a las calles en apoyo a los jóvenes a partir del 12 de junio, porque antes estaba el tranque, participábamos, hacíamos manifestaciones y todo transcurría normal, pero después del primer ataque armado, pues la población se volcó en apoyo a los jóvenes que estaban en la protesta. Escuchemos la experiencia de Erickson, que estuvo en el tranque de Masaya. Sí, lo que ocurre en Jinotepe fue algo similar que ocurrió en Masaya, ¿verdad? Desde el surgimiento de los tranques, que fue por defender a la población agredida que salió a las calles, ¿verdad? Surgen los tranques y Masaya, el primer tranque que es en Masaya se da en Monimbó, ¿verdad? Luego de eso se ve la necesidad de extendernos y trancar toda Masaya. Se da un 26 de mayo. Y nosotros, un grupo de monimboseños, como 8 monimboseños, vamos al tranque del Coyotepe, ¿verdad? Y trancamos el Coyotepe. A mediodía ya eso era un boom, ¿verdad? De que Masaya estaba trancado el Coyotepe. ¿Quiénes participaban en esos tranques? La misma población, jóvenes, adultos mayores, de hecho hasta niños. Entonces, la misma población fue la que salió a defender los tranques, a defender de la agresión de la policía, que en ese momento no respetó ni respeta, ¿verdad?, a la población. Trata de meter ¿Había mujeres? ese terror. Había mujeres, claro que había mujeres. Claro que había mujeres, era la que en su momento nos llevaban y nos hacían comida, ¿verdad? Porque el tranque se tenía que mantener las 24 horas del día para que la población, la policía no accediera a los lugares más vulnerables de Monimbó. 36 asesinados por Ortega en ese momento, en lo que fue lo que tardó el estallido social en ese momento, ¿verdad? Porque todavía vivimos las consecuencias de ese estallido.
Erickson, ¿cómo operaban las fuerzas militares que usó la dictadura en la operación limpieza contra la población que estaba en los tanques? Perdón. ¿Cómo operaban las distintas fuerzas militares que usó la dictadura en la operación limpieza contra la población que estaba en los tanques? En el caso de Masaya fueron 2 días, ¿verdad? Ortega tiene tanto miedo a Masaya que tuvo que utilizar 2 días para poder limpiar Masaya. Uno para la parte sur y otro para la parte norte. En su primera instancia, ¿verdad? Lo que fue la parte norte fue un 19 de junio. Las tácticas que utilizó fue enviando primero a las camionetas de primero, ¿verdad? Que eran las que llevaban todas las cajas llenas de tiros, ¿verdad? En su colección de armas, como Dragunov, AK-47, etcétera, ¿verdad? Luego venían detrás de ella un sinnúmero de paramilitares vestidos de azul, ¿verdad? Y los francotiradores que los traían en la parte trasera, ¿verdad? Esas fueron las tácticas que fueron utilizando o sea, el ejército en su momento o la policía, ¿verdad? Ambos ellos unidos empezaron con la matanza de esos días del 19 de junio, que tocó en la parte norte de Masaya. Cabe recalcar, ¿verdad?, que en Masaya la única mujer que fue asesinada fue Carolina, ¿verdad? La que fue esposa de un maestro del Instituto Héroes y Mártires, ¿verdad? Que es claro que la población atestigua que fue la guardia orteguista la que lo mató. En el caso de Iriamba, había esa coordinación entre las fuerzas militares que puso la dictadura, Dulce. En el caso de Jinotepe, dirían Dolores, sí, habían, primero ellos nos mandaron a la policía, antimotines y paramilitares, miembros de Juventud Sandinista, a atacar el tranque. Luego, después del 12 de junio, eso escaló porque mandaron a Cairo Guevara, jefe de la escuela Walter Mendoza, a reforzar Jinotepe. Y cuando este hombre llegó, las cosas cambiaron en Jinotepe. Empezaron los ataques armados en los 3 municipios que nos habíamos levantado constantemente. Nos atacaban al mediodía, nos atacaban en la mañanita, había veces en la tarde, había veces de noche. La cuestión es que nosotros recibíamos ataques armados constantemente, ya hasta que desembocamos en el 8 de julio, que fue el día de la operación limpieza brutal que hubo en Jinotepe. Entonces, ¿qué pasó? Que Diriamba, ¿sí? ¿Era justificable ese tipo de agresión? ¿Cómo va a ser justificable? Imagínate que lo que habían eran tranques. La gente había levantado la barricada para defensa de la población. Y de repente, porque fue el 12 de junio que la gente puso barricadas por toda la ciudad. Casi cada 100, 200 metros había una barricada. Entonces, cuando nos atacan el día de la operación limpieza, que fue una salvajada, y además la brutalidad más grande de un mal hijo de Jinotepe, porque Julio Avilés nació en Jinotepe, y él mandó a las tropas del ejército a masacrar a los hijos de sus amigos, de sus vecinos del pueblo de Jinotepe, que Jinotepe es chiquito y todos nos conocemos, porque ¿qué pasó? Que Diriamba soportó la embestida entre 2 y 3 horas, pero Jinotepe se organizó y mucha gente de Diriamba de Dolores se vinieron a Jinotepe a defender Jinotepe. Entonces, la defensa circular de Jinotepe resistió por 13 horas, desde las 5 de la mañana hasta casi las 6 de la tarde todavía se oían disparos. Fue una masacre horrorosa.
asesinaron jovencitos, chavalos jovencitos, que no tenían por qué haber muerto y murieron en esa operación limpieza. Quiero Erickson, también aclararte que en esa brutalidad del gobierno Ortega Murillo, de la dictadura Ortega Murillo, empezó a la par de las operaciones limpieza, empezó el ataque a la Iglesia Católica, empezó la brutalidad de ellos atacando las iglesias, porque yo misma soy sobreviviente del ataque a la iglesia Santiago Apóstol. El mismo día que atacaron a los sacerdotes en la Basílica Menor de San Sebastián en Diriamba. Enojados por no poder matar a uno de los padres, se vinieron para Jinotepe con el objetivo de matarnos a los que estábamos refugiados en la iglesia, a los heridos que teníamos ahí y asesinar a dos de los sacerdotes que ellos con nombre y apellido dijeron a quiénes eran a los que iban a matar. Decían ellos que para bajarle el gas a la iglesia. Lógico, no lo decían con esas palabras, lo decían de otra manera, pero a mí alguien me avisó y ahí fue cuando nosotros decidimos que no nos llegaran a sacar, que mejor se regresaran para Managua, porque había un plan macabro que era el de asesinar a Silvio Báez y al padre Juan de Dios. ¿crees, Erickson, que se ha borrado en la población la memoria de esas movilizaciones de protesta y las masacres injustas que nos cuenta Dulce? Erickson. Jamás, jamás. Eso es algo que nunca se va a borrar en miles de madres que sufrieron, ¿verdad? La muerte de sus hijos. Por ejemplo, el caso muy irónico, ¿verdad? La dictadura tiene su caso de Bismar Martínez, Masaya también tiene su caso de Bismar Martínez, y usted va a preguntar al barrio Fátima que si ya se olvidó esa memoria que tenemos nosotros los pobladores de Masaya, de tanta muerte, de tanto asesinato, jamás se nos va a olvidar, ¿verdad? E incluso a la fecha de hoy, la policía llega a la casa sin ningún permiso judicial, entra, te alborota toda la casa, te desarregla toda la casa, buscando qué, no sabemos, y ahí no, se llevan a la gente que ellos quieren y nadie dice nada, nadie puede hacer nada, sin derecho a un juicio, sin derecho a que te vean, hasta que tu familia te encuentra, tal vez 1, 2, 3 meses después, ¿verdad? Desde que la gente se aburrió de andar de un lado hacia otro preguntando. Entonces, ¿cómo la población va a poder olvidar eso? ¿Verdad? Por ejemplo, en mi caso, me decís, se te olvidó, yo fui trabajador del Consejo Nacional de Universidades y veía, ¿verdad? Fui testigo de cómo el video que salió en la OEA, cómo lo editaron, o sea, de todos los videos, ellos hacían su artimaña, ¿verdad? Y todas esas falsedades, cómo las fueron acomodando para tener un buen discurso en lo que fue esa reunión de la OEA. ¿Cómo se nos va a olvidar eso? Jamás se nos va a olvidar. ¿Cómo se nos va a olvidar, verdad, de que en ese caso fue Roger Videa el que editó ese video, un trabajador de la agraria? ¿Verdad? No se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar que en Masaya hubieron 36 muertos, jamás. No se nos puede olvidar al pueblo de Monimbó, jamás se les va a olvidar la matanza que hicieron, a tanta gente que se llevaron viva y regresaron muertos, como en el caso del hijo de Chilo, ¿verdad? De Chilo 38, el caso de Edgardo, ¿verdad? No, jamás se nos va a olvidar de la memoria todo eso. El caso de Jorge. En Masaya hay 36 que se conoce que fueron asesinados, pero hay muchos que aún están desaparecidos, que no se sabe qué ha hecho la dictadura con ellos, ¿verdad? No se sabe qué ha hecho la dictadura con ellos. ¿Qué ha pasado con los líderes juveniles? ¿Qué ha pasado? Bueno, uno está en el destierro, ¿verdad? Otro, la mayoría estamos exiliados. La mayoría, la gran mayoría de jóvenes que estábamos a cargo de tranques en el 2018, en la famosa mal llamada Operación Limpieza, ¿verdad? Del 17 de julio en Masaya,
muchos huyeron hacia Costa Rica. Luego, los que se quedaron en ese momento, como digamos Yuran, el profesor Gabriel, muchos líderes de Masaya que se quedaron aún resistiendo, ¿verdad? Haciendo resistencia, siguiendo con la lucha, podemos ver, fueron apresados de la mal llamada también ley de amnistía, que no fue más que una obra de arte de la dictadura para poder justificar cómo salieran sus esbirros. Muchos de esos líderes cayeron presos en ese momento, del 2018, salieron en 2019, luego los volvieron a encerrar y muchos se fueron con los 222, otros como en mi persona, ¿verdad? Los 135, ¿verdad? Cabe recalcar pues que en mi persona tuve 3 veces preso, ¿verdad? Por la dictadura y aquí seguimos con la lucha, estimado. Gracias, gracias, Erickson. ¿Cuál era la justificación? Vos dijiste una. ¿Cuál era la justificación del gobierno para esta operación limpieza? Bueno, en el caso del gobierno decía, primero nos mandaron un grupo de la gente del diálogo de la Alianza Cívica a decirnos, a reunirse con nosotros, a decirnos que quitáramos los tranques, que quitáramos los camiones o nos iba a pesar. Lógicamente todo el mundo le dijo que no, que andaban locos y tuvieron que salir de Jinotepe esa delegación que llegó. Poco tiempo después nos cayó la operación limpieza. O sea, ellos nos mandaron a sentenciar. Ellos mandaron una comitiva donde Tomás Maldonado a decirle que le dijera a los hijos que se salieran de la lucha y que ellos le iban a ayudar. ¿Ayudarle en qué? Seguro que los hubieran matado después. Y entonces, pues Tomás le dijo, mis hijos ya son hombres, ya son mayores y no me voy a prestar a eso. Y eso lo pagó muy caro el pobre Tomás porque pues lo encarcelaron, no le garantizaron su medicina y cuando salió de la cárcel murió de un coma diabético. Entonces, pero fue una crueldad horrible, no hay justificación para lo que hizo la dictadura en Carazo. ¿Cómo es posible que agarraron chavalitos, jovencitos, que los agarraban vivos y los entregaban muertos? Es el caso del doctor Ricardo Larga Espada, que fue combatiente popular en la guerra de los 70 y luego fundador del Ministerio del Interior y luego se hizo abogado y lo capturaron vivo el 8 de julio frente al tranque San José y 10 días después le entregaron a su familia el cadáver con una nota que tenía que firmar la familia, que del medicina legal al cementerio. No debían de verlo, pero la familia abrió el ataúd ya estando en el cementerio y se dieron cuenta que le cortaron las manos, que lo mutilaron, completamente mutilado. El cadáver de Ricardo, un gran amigo, un abogado, prácticamente de mi grupo de amigos de Carazo, y me dolió mucho esa muerte. Hubieron otras muertes como Chemita Campo, que fue a la última persona que atendí en la puerta de mi casa el 7 de julio, y el 8 fue de los primeros muertos. Ya a las 8 de la mañana ya Chema estaba muerto, que era José María Campo. Mataron también a Ochoita, mataron a Bismar Arias, mataron. La verdad es que el que mataron anterior a las operaciones limpieza fue don Vicente Rapacholi. Fue brutal la manera de cómo lo asesinaron, prácticamente lo asesinaron para robarlo. Lo pararon en las esquinas de San Marco, él venía del banco, ahí lo arrodillaron y le pegaron un balazo en la cabeza, pero le robaron. Ya don Vicente, por esas cosas de la vida, el tranque de Diriamba estaba frente a su casa. No era culpa del señor si había un tranque allí o no, pero lo asesinaron de manera brutal. Ya, entonces, Dulce, no, sí. ¿qué no volvió a ser igual? Bueno, te voy a Vos. contar, jamás volvió a ser igual Jinotepe. Así lo maquillen y le pongan 1000 cosas, siempre va a brotar la sangre de los asesinados. Te voy a contar que
que jamás volvió a ser igual Jinotepe. Jinotepe pasó como 6 meses o un año, que la gente, después de la operación limpieza, que la gente salía al mercado a comprar su comida, volvían y se encerraban. Hubo un luto, un duelo de casi un año por los asesinados. Al año se hizo una misa para conmemorar a los asesinados, pero llegó la policía a reprimirla. Y ahí nos dimos cuenta porque uno de los excarcelados políticos le gritó a alguien: vos me violaste con el cañón del fusil, vos me hiciste tal cosa. Y entonces, en todo momento nos estamos dando cuenta que esa brutalidad fue inaudita. Podréis imaginarte vos, ningún crimen de lesa humanidad prescribe. Eso sigue vivo en la memoria de los jinotepinos, en la memoria del pueblo de Nicaragua, porque fue una operación limpieza brutal, y lo que más me duele, que dirigida y mandado y armado los que nos atacaron por alguien que malamente y por accidente a lo mejor nació en Jinotepe. Y eso duele mucho. A mí me dolió fíjate que me dolieron hasta gente del otro bando, porque en el primer ataque, que fue el 12 de junio, nos murieron 2 personas ahí que andaban de paramilitar, y los muchachos ni sabían. Uno de ellos recibió un balazo en la espalda. Los muchachos lo recogen y van corriendo con él, y los paramilitares le pegan un balazo en la frente. Cuando los muchachos lo recogen y lo rematan. O sea, a su misma gente mataron ellos, a sus mismas, no discriminaron, no discriminaron. Y a mí vieras que hay cosas con esto de la discriminación que me duele mucho. Cuando dicen: no, es que está bueno a ese que lo metan preso porque fue sandinista. No, es que está bueno que hayan matado a ese. No, la dictadura no discrimina. Jamás nos preguntaron en Jinotepe de qué bando político eran los jóvenes. Habían jóvenes que nunca estuvieron en un partido político, ni en una organización civil, ni mucho menos. Eran chavalos jovencitos. Era su primera experiencia política, y los asesinaron de manera injusta, porque los jóvenes no estaban armados. ¿Hay algo que nunca olvidarás? Pregunto. Sí, lógicamente esa brutalidad de la operación limpieza, pero también los ataques a la iglesia, porque cuando están atacando Diriamba, nos dicen: de Diriamba vamos para Jinotepe a recogerlos a ustedes. Nosotros estábamos refugiados 7 personas, 5 dirigentes del departamento y 2 heridos. Por esas cosas de la vida, uno de los heridos que tenía un balazo en la cadera era mi hermano, y otro jovencito, Néstor Chávez, que tenía 2 balazos en un brazo. Ya los otros heridos se los habían llevado más de madrugada. Entonces habíamos quedado solo ese grupo, porque nos dicen que la iglesia llega con la gente de los derechos humanos a recogernos. Pero cuando ellos ven que no pueden matar a los curas en Diriamba, entonces, y que logran salir de la basílica para Jinotepe, entonces ellos rodean la iglesia Santiago Apóstol de Jinotepe, y allí nos atacan. Nosotros sufrimos 7 horas de ataque dentro de la iglesia. Ahí nos escondieron los padres a como ellos pudieron, nos metieron en un ático, y ahí nos escondimos detrás de un perchero, heridos y los 5 líderes que estábamos allí. Nos escondimos y resistimos, botaron la puerta de donde estábamos, por cuestiones, yo considero que fue un milagro de Dios, que no nos vieron, aunque nosotros los vimos, pero fue algo que yo nunca voy a olvidar y que me marcó para toda la vida. Erickson, ¿hay algo que nunca vas a olvidar? Claro, los rostros llenos de frustración, llenos de lágrimas, ¿verdad? De mis mismos compañeros cuando en esta brutal, mal llamada limpieza, ¿verdad? Nos arrinconaron en los guindos de la laguna de Masaya. Miles de jóvenes, ¿verdad? En lloraderas, rezando, orando, de diferentes nominaciones religiosas, ¿verdad? Muchas personas cansadas de caminar sobre las piedras. Cuando íbamos huyendo hacia los pozos de Niquinomo, eso jamás se me va a olvidar.
Jamás se me va a olvidar la brutalidad con que luego pasado eso, mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Del Consejo Nacional de Universidades, en la parte que me desempeñaba era en la Universidad Abierta en Línea, luego explicándome cuál fue la gran brutalidad. Un anillo de seguridad en la guardia formó un anillo en lo que fue Masaya, ¿verdad? En la parte norte, en la parte sur, en la parte este, viniendo y atacando a la población, ¿verdad? A los mismos jóvenes que estaban en los tranques, atacándolos, reprimiéndolos. Y me decían mis compañeros, siempre en una lucha armada se le deja al enemigo una retirada, un camino donde ellos puedan salir. Pero la estrategia de ellos era aniquilarlo. La estrategia del gobierno era matar a cualquiera que se opusiera. Y no dejó ningún camino abierto para que nosotros, ¿verdad? La población, los jóvenes, el montón de mujeres salieran por ahí, ¿verdad? Como una retirada, como una huida en esa mal llamada operación limpieza. Mucha gente, mucha población de la que estábamos en ese momento tuvimos que huir por, por lo que fueron los guindos de la laguna, ¿verdad? Hacia ir hacia Mazatepe, bordear la laguna y salir a Nindirí, a los lugares aledaños que tiene los guindos de la laguna, ¿verdad? De lo que es la laguna de Masaya. Cabe recalcar también mucho, le preguntabas cuál era la justificación en ese momento a Dulce, ¿verdad? Le preguntabas a Dulce eso, cuál era la justificación de que los tranques se levantaran, ¿verdad? El gobierno decía que era que la población se estaba quejando, el gobierno decía que había que circular de nuevamente la economía, pero realmente todos sabemos en este momento de que lo que él quería era ganar tiempo para consolidar más la dictadura. Al hecho hasta ellos han admitido que ellos no se esperaban un levantamiento como pasó en el 2018, ¿verdad? Entonces ellos utilizaron demasiadas mañas, como por ejemplo utilizar los grupos de la juventud sandinista para andear saqueando, para bajar la moral en ese momento y que la gente nos repudiara, pero la gente sabía realmente quiénes eran los que andaban saqueando. La gente sabía realmente quiénes eran los que querían asaltar el mercado. Entonces, ¿y por qué lo digo? O sea, yo fui testigo cuando llegaban las órdenes al Consejo Nacional de Universidades que se tenía que elaborar un grupo de choque, ya sea UNEN, ya sea Juventud Sandinista, para ir a actuar a las calles, a ir a saquear los Maxipalí, a ir a saquear los diferentes centros comerciales de la ciudad de Masaya, donde quiera que había tranques, esa era la orden del gobierno. Entonces, quiero compartir, Erickson y Dulce, testimonios que hemos recogido también de otras personas que como ustedes estuvieron en los tranques. Escuchemos. Carazo. Hace 7 años que pasó lo de la operación limpieza. Nosotros los tranqueros que estuvimos ahí en las trincheras apoyando al pueblo, sucedió lo que tenía que suceder un 8 de julio del 2018, cuando el gobierno lanzó la operación limpieza, matando y asesinando a muchos jóvenes en todos los departamentos de Nicaragua. Esto se pudo evitar por los empresarios, por los políticos, por los que llegaron a las negociaciones, donde más pudo verdaderamente la avaricia del hombre que la paz entre hermanos nicaragüenses. Pudo más la avaricia que llegó al punto de decidir, de tomar las armas y reprimir, asesinar a su mismo pueblo. Esperamos la justicia terrenal, 7 años, pero también la divina, porque Dios actuará a su momento. El pueblo de Nicaragua está angustiado, está mal, ya que
En 7 años el gobierno ha aplicado leyes contra los opositores, contra la gente que está afuera, desterrando, obligando a muchos también a irse de su patria. Pero también esas mismas leyes están perjudicando a su misma militancia. Ya el pueblo de Nicaragua ha despertado, ya la gente no quiere seguir siendo ciega, porque eso es lo que pretende los ciegos del gobierno de Nicaragua, guiar a otros ciegos. Y la verdad que en 7 años ya muchos han abierto las vendas de sus ojos y se han dado cuenta que Nicaragua está muy mal. Que Nicaragua pronto tenga libertad, paz y que cambien las cosas, ya que lo que el gobierno se ha encargado de reflejar en Nicaragua es que todo está bien, pero sabemos que lo que hay allá es pan y circo, porque todo está mal. Ojalá un día pronto Nicaragua sea libre. Soy de Jinotepe, Carazo. Soy exiliada desde el 11 de julio del 2018 a raíz de la operación limpieza que fue el 8 de julio. Yo salí de mi casa el 7 de julio. Luego en la mañana del 8 nos fuimos para la iglesia, donde ahí permanecimos todo el ataque que hubo de los paramilitares a los muchachos, al pueblo. Y del 8 a las 5:30 de la mañana metida en la iglesia, hasta el 9 que salimos como a las 6:30 de la tarde. Ahí estuvimos todo el ataque y como a las 7 de la mañana nos llevaron al primer herido, como a las 10 llegó el segundo herido. Luego y pasamos todo el día en la parroquia. En la noche nos trasladaron a un cuarto donde dormía el sacristán. Ahí nos acomodamos las 7 personas que habíamos. En la mañana estábamos esperando que llegaran los de la CPDH y los sacerdotes a sacarnos, porque íbamos para una casa de seguridad, el cual ya no se vio porque a ellos los agredieron en la basílica de Iriamba. Entonces ellos se regresaron para Managua. Entonces ahí quedamos atrapados en la parroquia cuando las turbas sandinistas rodearon la iglesia. Entonces ya no pudimos salir. Le pedimos al sacristán que nos resguardara donde estaban las capas de Santiago, en un cuarto arriba, en el ático, y ahí nos llevó, nos encerró y permanecimos desde como a las 11 de la mañana hasta como a las 6:30 de la tarde que salimos. Yo salí desorientada con uno de los muchachos que había ahí, porque habíamos 7, 2 heridos y 5 personas más. Yo salí a las 6:30 desorientada, no había para dónde agarrar. Entonces me fui caminando y caminando hasta llegar a la casa de un familiar. Luego me dirigí a buscar a mi hija porque tenían una casa de seguridad, porque habían dicho que iban a pasar buscando casa a casa a los jóvenes. Entonces yo la moví. Ahí dormí y el siguiente día 10 yo salí hacia otra casa de seguridad, la ciudad de Nandaime. Ahí dormí. Luego salí para Santa Cecilia, que ya aquí en Costa Rica, cruzando por Monte, pasamos Cárdenas y ya pues arribé aquí a Costa Rica el 11 de julio del 2018. Luego me instalé aquí en la casa de mi papá y estuve por un mes. Luego comencé a trabajar porque aquí la vida es muy dura. Venía con mi hija que le expulsaron de 5.º año. Tenía que buscar cómo seguir estudiando ella. Y aquí estamos, seguimos en la lucha, esperando de que caiga el dictador para regresar a Nicaragua, porque vamos a volver a nuestra patria. Vamos a volver a Nicaragua y eso ya va a ser pronto. Queremos una Nicaragua libre y ya pronto va a ser libre. Wilmar Martínez era un vecino del reparto Fátima, donde yo, antes vivía, ¿verdad? Estábamos en el tranque de la entrada del reparto Fátima. Cuando a él le disparan, él bajó
100 metros buscando la gasolinera Shell San Jerónimo, antes de llegar a 100 metros la gasolinera Shell San Jerónimo, y luego subió 200 metros norte, donde le disparan en el cuello. Luego de ahí nosotros habíamos quedado en el tranque, nos iban a avisar que le habían disparado y lo llevamos a un a un puesto médico que tenía en ese momento las personas que estaban participando en los tranques. Eso sucedió un día que entró la policía al lado norte de la ciudad de Masaya. Y luego de ahí lo llevamos a un puesto médico, del puesto médico lo montaron en una microbuseta llevada hasta el hospital de Masaya. No, él no muere instantáneamente, le disparan en el cuello y luego de ahí él estuvo un tiempo en el hospital. Sí, a él lo llevan al hospital, y cae en coma y se levanta, se recupera él, a los 20 días se recupera de coma y ahí, a él lo dan de alta, después de que sale de coma, lo dan de alta, como 15 días más, lo dan de alta a él lo llevan a la casa, pero él siempre, como la bala le rozó, un hueso de su columna, él no movía los pies ni nada, entonces él quedó, inválido quedó, y de ahí a él le detectaron azúcar a él, entonces eso del azúcar, como tenía la misma enfermedad de la mama, que el azúcar se le iba comiendo se le iba haciendo en llaga y se le iba comiendo su nalguita a él. Entonces él vuelve a caer de nuevo al hospital. Él regresa al mes, regresa completo él. De nuevo cae al hospital al mes. Y después de ahí, los doctores le dicen que lo van a entubar. Y la familia le dice que sí, él dice que sí, pero él ya fue entubado como a los 15 días para allá. Los doctores le dicen a él que ahí no hay nada que hacer con él ya, que la enfermedad ya la tiene súper avanzada, que ya la llaga ya se le miraba el huesito de su nalguita. No, él realmente el que lo asesina es Ortega, porque él fue un juego cruzado que él estaba queriendo cruzar la calle, pero vino un francotirador y lo pegó en el cuello, y ahí la bala fue que le rozó un hueso de la columna, desde ahí él queda inválido por la policía orteguista. Es imposible poder compartir tantos testimonios que hay de tanta gente que estuvo pasando cerca o directamente en la operación limpieza. Yo quisiera preguntarles antes de que nos vayamos, porque esto nos está agotando el tiempo, ¿cómo lograron salir de la operación limpieza? Bueno, Sí, en el caso de Carazo, en el caso, ¿quién va a hablar? En el caso de muchos masayas, ¿verdad? Cuando fue en la parte norte, muchos se atrincheraron en lo que fue Monimbó, ahí se atrincheró lo que fue Niquinomo, muchos de Jinotepe también. Luego, cuando nos atacan el 17 de junio, ¿verdad? Lo que es ya Monimbó, en la mal llamada Operación Limpieza, como te expliqué anteriormente, todos huimos por la parte de la laguna, ¿verdad? Bordear la laguna y a buscar cómo salir los linderos de la laguna, lo que es Mazatepe, Niquinomo, y muchos caminos por ahí. De hecho, hay gente que tardó tal vez como una semana en lo que es monte, ahí hasta que apaciguaran la agua y luego salieron de ahí. Cabe recalcar, ¿verdad? Vos decías que la mayoría están en el exilio. La mayoría está en el exilio, la gran mayoría está en el exilio. Hay otros, ¿verdad?, que están nos quedamos adentro y pues luego como seguimos participando en lo que es de la lucha, pues caímos presos, la dictadura nos sacó, ¿verdad?, a través de los 222, 135, y algo muy importante que cabe recalcar, ¿verdad?, que aún la alcaldía de Masaya hizo con todo y la construcción del estadio, de la remodelación, ¿verdad? Jamás Masaya va a ser igual. A las 8 de la noche ya no hay ningún alma, ¿verdad?,
El hospital es el mismo que ahora atiende si sos parte de la dictadura. Las escuelas no son iguales porque ya no se canta con aquella libertad el himno nacional. Nunca Masaya, ¿verdad? En el 2000, antes del 2018 se celebraba todo. Ahora no se puede ni celebrar ni albizote, ni provenado, ni lo que son las fiestas patronales de Masaya, ¿verdad? Y como decía Juan Pablo, ¿verdad? Las ideas es que en lo que es en Masaya, todo en lo que encierran sus fiestas no se celebran, porque la dictadura tiene miedo a un levantamiento. O sea, yo siento que en la población solo está de un chispazo y eso se vuelve a encender, ¿verdad? Y como decía Juan Pablo, yo me despido con esto: las ideas no se imponen, se proponen. Además, Ortega nos va a imponer esa paz que él quiere proponer en lo que es Nicaragua. Gracias, Erickson. Dulce María, y con vos cerramos esta edición de Agenda Propia de Nicaragua. Bueno, ¿cómo salimos? Aquel chavalero era un hormiguero corriendo para refugiarse donde les daban refugio. Y te voy a decir, Patricia, fue determinante la solidaridad de la población, porque pues estos jóvenes se quedaron entrampados en algunas casas, en algunos lugares aledaños a la zona donde estaban los tranques, otros se fueron al monte, porque ¿qué pasa? Que Jinotepe no es el caso de Masaya, pues que tenía por lo menos la laguna. Jinotepe es un pañuelo y plano, y entonces no nos quedaba más que resistir. Entonces los jóvenes contaron con eso, con la solidaridad de la población. Fue muy importante y hay que tomar en cuenta y hay que agradecer toda la vida esas personas que abrieron las puertas de su casa y protegieron a los jóvenes cuando ya estábamos saliendo de la operación. Y lo otro que también hay que reconocer es de que hubo solidaridad también de otra gente que llegaron a la ciudad de Jinotepe, de Iriamba, Dolores, a sacar jóvenes para trasladarlos hasta la frontera, para que pudieran escapar. Entonces, de esa manera, yo cuando vengo el 27 de julio Masaya, a Costa Rica, me encuentro ya con todos los chavalos aquí. Ya, a mí me costó salir. Yo salí el 9 de la iglesia y ese día me llevan a una casa, de esa casa me llevan a otro lado y de ese lugar tengo que salir para Costa Rica el 27 de julio después de que saquearon las casas, porque eso fue típico en Carazo, que nos saquearon las casas a todos los que participamos. Entonces tuvimos que salir de esa manera, escondidos como delincuentes, cuando estamos claros de que hicimos lo correcto, ¿verdad? Pararnos duro ante la embestida de una operación limpieza criminal, algo injustificable. Pero también queremos decirle al pueblo de Nicaragua que nosotros vamos a regresar, más temprano que tarde, pero vamos a regresar, y que esa dictadura va a pagar. La van a sentar en el banquillo de los acusados si es que no se mueren antes. Yo le pido a Dios que no se mueran todavía. Yo quiero que mueran en una cárcel pagando todos los crímenes que cometieron en las operaciones limpieza. Gracias, Dulce María. Gracias, Erickson. Gracias por compartir su testimonio de vida frente a situaciones difíciles, como ustedes lo han mencionado. Aquí estamos en Agenda Propia, como siempre, hablando de temas que nos preocupan, pero también nos ocupan. Gracias, buenas noches. Gracias, Patricia. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.